En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, les saluda su hermano Menelio Espínola. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y con este video estaremos tratando la Mariología de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo había dicho respecto a la Virgen María? Bendito sea Dios. Pues escuchamos muchas personas diciendo que los apóstoles no hablaron ni mencionaron a la Virgen María, como hoy la Iglesia Cristiana Católica lo menciona. Eso lo veremos con la palabra de Dios, que es una gran mentira del enemigo. Bendito sea después. Si vamos al Hecho de los Apóstoles, en su capítulo 4, versículo 20, vamos a ver a dos apóstoles del Señor, Pedro y Juan, diciendo: nosotros no podemos dejar de decir de lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan, ellos tenían que predicar lo que habían visto y oído. ¿Qué están predicando Pedro y Juan? Están predicando lo que los demás apóstoles también están predicando. Son testigos visibles, oculares y audibles. Ellos vieron a Jesús, vieron a la Virgen María, conocieron en persona a nuestro Señor Jesucristo y a su madre. También ellos escucharon toda la doctrina del Señor Jesucristo. Y si vamos ahora al Evangelio según San Lucas. San Lucas, mis amados hermanos, nunca conoció a Jesucristo personalmente, tampoco oyó audiblemente. Pero San Lucas dejó un escrito maravilloso, el Evangelio según mencionado el nombre. Bendito Dios. ¿Y qué fue lo que escribió San Lucas? En su capítulo 1, verso 1 en adelante dice: muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. Los hechos que hizo Dios entre nosotros. Muchos han emprendido la tarea de escribir, dice Lucas, según no los transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares. Bendito sea Dios. Los testigos oculares, como lo había dicho Pedro y Juan, nosotros no podemos callar de lo que hemos visto y oído. Ahora Lucas lo hace mención a esos testigos que presenciaron visiblemente lo que Dios había hecho entre nosotros. Lo dice San Lucas. Y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y ya me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozca bien la verdad. Bendito sea Dios. Para conocer la verdad, lo que predicaron los apóstoles, testigo visible y audible, es necesario leer el Evangelio de San Lucas. ¿Y de qué comienza hablando San Lucas? Lo que los apóstoles comenzaron a hablar. Hablaron de María, pero de la manera más maravillosa. Los apóstoles decían que María es la llena de gracia, la mujer que no tiene pecado. San Lucas lo dejó por escrito. Para los primeros apóstoles, María es la madre del Señor, lo dejó por escrito San Lucas. Para los primeros apóstoles, María es la bienaventurada por siempre y para siempre, y que será venerada por toda la generación. Lo han predicado los testigos oculares, lo ha dejado por escrito San Lucas. Y ahora vamos, amados, a lo que dice San Pablo respecto a la Virgen María. Para muchos, esto pareciera que es solamente 3 versículos y nada más. Pero San Pablo hace un resumen de la historia de salvación en Gálatas, en su capítulo 4, versículo 4 al 7, la palabra de Dios. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sometida a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijo de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Bendito sea Dios. Mira cómo lo describe San Pablo, mis amados hermanos. Aquí está el resumen de la historia de salvación. Cuando se cumplió el tiempo,
para que el Hijo de Dios pueda venir al mundo. Aquí aparece una mujer mencionada por Pablo. Luego de esta mujer viene el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que todos seamos rescatados bajo la ley y ser salvados por la gracia, ya no cumpliendo la ley de Moisés. Nuestra salvación ya no es por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús. Y ahora el Espíritu Santo es enviado y podemos clamar Abba, Padre. Ya le podemos decir ahora a Dios como nuestro papá, así como el Señor Jesús había enseñado. Y por eso hemos sido considerados herederos de Dios. O sea que esa herencia del cielo, esa herencia que Jesús conquistó para nosotros, los cristianos ya podemos entrar en la morada de Dios. Este pasaje bíblico de San Pablo, al mencionar la palabra mujer, nos lleva directamente al Antiguo Testamento, en el proyecto salvífico de Dios, que encontramos en Génesis, en su capítulo 3, verso 14 al 15, dice: Entonces Dios el Señor le dijo a la serpiente: Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Bendito sea el santo nombre de Dios. San Pablo menciona el cumplimiento de esta profecía de Dios, de este protoevangelio. Dios había anunciado que habrá una mujer que será la enemiga de la serpiente. De esta mujer nacería la descendencia que aplastaría la cabeza de Satanás. El Señor Jesucristo, que nació de la mujer, la Virgen María, fue quien aplastó la cabeza de Satanás en la cruz. San Pablo, su mariología, menciona a esta mujer que es enemiga de la serpiente. ¿Quién es esta serpiente? Lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que la serpiente antigua es el diablo Satanás. ¿Y esa mujer quién es? La Virgen María. Entonces, San Pablo, al mencionar a la mujer, está mencionando este protoevangelio que había dicho Dios en su proyecto eterno. Aquí aparece la Virgen María, mis amados hermanos, en el plan de salvación de Dios. Esto Dios había mencionado después de que el hombre haya caído en el pecado, que el hombre se haya quedado desnudo, perdiendo la gracia de Dios. El Señor en el momento ya menciona la redención del hombre, de qué manera sucederá, que Él usará a una mujer, y que esta mujer, cuando sea usada por Dios, será la enemiga de la serpiente Satanás. San Pablo, cuando se cumplió el tiempo, menciona a la mujer, y nosotros la sabemos quién es: María, la hija del Dios Padre, la madre del Dios Hijo. El Espíritu Santo vino sobre ella para que pueda suceder la encarnación de Dios. Qué tremenda explicación de San Pablo, amado. Qué poca palabra utilizó para explicar una historia tan grande, tan majestuosa, lo que hizo Dios para llegar hasta el punto límite de usar a la mujer para venir al mundo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Mis queridos hermanos, y si vamos a otra carta de San Pablo, Romano, en su capítulo 16, en el verso 25 al 26, dice la palabra de Dios: Alabemos a Dios, que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esto está de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto, el cual estuvo oculto desde antes que el mundo existiera, pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los profetas, de acuerdo con el mandato del Dios eterno. Este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para que crean y obedezcan. Bendito sea Dios. Aquí San Pablo menciona el plan secreto de Dios, el designio secreto de Dios, que se ha revelado por medio de los profetas. ¿Cuál es el designio, el proyecto secreto de Dios? Ese proyecto de Dios fue que venga una mujer, la enemiga de la serpiente, de la cual nacería el Hijo de Dios, el Dios Espíritu encarnado. Este proyecto de Dios
estaba oculto hasta que se reveló. ¿En qué momento se reveló? Cuando la Virgen María vino y apareció, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que la Virgen María sea consagrada por Dios como la madre de su Hijo. Este era el gran designio, el proyecto que Dios tenía para la humanidad. Y la Virgen María ya aparece unos miles de años atrás, en el momento de la creación del hombre, del universo entero. La mujer ya aparece. María ya estaba en el proyecto eterno de Dios para venir a redimir a los hombres. San Pablo ahora lo está revelando por medio de los profetas. El profeta Isaías ya había revelado en su capítulo 7, verso 14, que habrá una virgen del cual nacería el Emmanuel con nosotros. Miqueas capítulo 5, verso 1 en adelante ya habla de que habrá una mujer que va a dar a luz en Belén al Salvador para nosotros. Los profetas ya han mostrado y se ha revelado en María y en Jesús todo esto, mis amados hermanos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Si vamos a la palabra de Dios en San Lucas, en su capítulo 1, versículo 30, vamos a ver, mis queridos hermanos, el papel de María en la historia de salvación. Muchos hoy quieren quitar a la Virgen María del proyecto salvífico de Dios. No se puede, ni aunque aparezcan miles de pastores protestantes, ni aunque aparezcan miles de teólogos protestantes, ateos, abortistas, musulmanes, todos los que se oponen a la iglesia de Jesús y a la Virgen María. Mis queridos hermanos, nadie lo puede quitar a María de la historia de salvación, ni aunque lo quieran borrarlo. Satanás, amado, está rechinando, queriendo hacer desaparecer a la Virgen María en la historia de salvación. No lo pueden. Satanás, ¿qué hace? Utilizan a los hombres por lo menos para romper una estatua de María, por lo menos para quebrar una imagen de María, porque no lo puede hacer desaparecer en la historia de salvación. Lucas 1:30-31 dice la palabra de Dios. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Bendito sea Dios. María no fue enviada para ser una predicadora. María, amado, no fue enviada para hacer milagros como levantar paralíticos, resucitar a los muertos. La misión de María es mucho más grande que resucitar a un muerto. La misión de María es mucho más grande que sanar a un paralítico. La misión de la Virgen María en el proyecto salvífico de Dios es ser la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. No hay misionera tan grande en la historia. Moisés no es más grande que María. El arcángel San Miguel, Gabriel, Rafael, ninguno de ellos es más grande que María. El apóstol Pablo no es más grande que María, aunque Pablo predicó casi por toda parte del mundo. Pero Pablo no fue madre ni padre de Jesús. Moisés tampoco. Los ángeles tampoco. La única persona preparada para ser madre de Dios fue la mujer llamada por Pablo, su nombre María. Bendito sea el santo nombre de Dios. Mis queridos hermanos, en San Lucas, en su capítulo 1, versículo 35, vamos a ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha escogido un camino para que la segunda persona de la Trinidad venga aquí en el mundo. ¿Cuál es el camino elegido por Dios para venir entre los hombres? Dios no escogió descender directamente del cielo junto a nosotros. Dios no escogió el camino de aparecer nada más en el desierto como un prodigioso milagro. No, Dios escogió un camino que se llama María. Dice la palabra: el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo viene sobre María porque el Espíritu escogió que María sea la madre de Dios. Y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Dios ha escogido que su poder se pose sobre María y no sobre Raquel y no sobre Elizabeth o cualquier otra mujer. Escogió a María. En ella se posó el poder de Dios. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios.
El niño que es santo e hijo de Dios no va a nacer de otra mujer, no va a nacer de Elizabeth, de Juana o de cualquier otra, sino que va a nacer de María. Es el camino escogido por Dios. Aunque tú, mi amado protestante, está rechinando los dientes, aunque desea morder tu codo, por tanto odiar a la madre de Jesús, por no querer aceptar a Jesús, a María, no lo puedes sacar de la historia de salvación. Aunque Satanás está haciendo de todo para arrancar la imagen de María de nuestro corazón de la vida cristiana, no lo puede. Pues si queremos arrancar a María de la vida cristiana, tenemos que arrancar a Jesús. Tenemos que quitar a Jesús de la historia de salvación. Pues Jesús tenemos como el Mesías, gracias a que una mujer llamada María presta al servicio de Dios. Tenemos una María, gracias a que tenemos un Dios a quien escogió como madre a su Hijo Jesús, la mujer hablada por Pablo, bendito sea el santo nombre de Dios. San Lucas, en su capítulo 1, versículo 45, vamos a ver, mis amados hermanos, cómo se cumplió el proyecto que Dios había trazado, diseñado desde el momento de la creación. Dice la palabra, dice Isabel, dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Bendito sea Dios. María creyó que el proyecto de Dios se cumpliría. Por eso María es la más dichosa, la más bendita, porque en ella se cumplió el proyecto de Dios. Isabel reconoce que en María se está cumpliendo lo que Dios había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Génesis 3:15. Enemistad entre la mujer y la serpiente. De esta mujer nacerá el que va a vencer a Satanás, la Virgen María, reconocida por Elizabeth o Isabel, que en ella se cumple el proyecto de Dios, lo que Dios ha dicho a través de Moisés y de todos los profetas. Bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso, mis amados hermanos, María se convierte, según San Mateo en su capítulo 1, en el versículo 23, la Madre de Dios con nosotros. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí aparece una mujer virgen. Esta virgen tiene nombre, se llama María. Esta mujer virgen se convierte en ¿qué? Tendrá un hijo. Se convierte en madre. Al tener un hijo es madre. ¿Pero madre de quién? Le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, esta virgen se convierte en madre por tener a un hijo, y ese hijo tiene nombre Emmanuel. Ese Emmanuel tiene un significado, Dios con nosotros. Entonces, la virgen se convierte en la madre del Dios con nosotros. Esto lo ha dispuesto Dios. Esto está en el proyecto de Dios. San Pablo lo reconoce. En Gálatas 4:4 se cumplió el tiempo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Mira cómo Pablo es tan corto en la palabra, pero qué tan profundo. San Pablo, todo este pasaje bíblico que estoy mencionando, lo resumen en Gálatas 4:4 al 7. Bendito sea Dios. María colaboró ¿para qué? En primera de Juan, en su capítulo 4, en el versículo 2, vamos a ver, mis queridos hermanos, en qué ha colaborado la Virgen María. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Bendito sea Dios. Aquí aparece Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios. Aquel que reconoce que Jesús vino como hombre verdadero, pero también como Dios verdadero, tiene el Espíritu Santo. Pero aquellos que no reconocen que Jesús vino como verdadero hombre y como verdadero Dios, tiene el espíritu de anticristo. ¿Te darás cuenta, espíritu, de quién tiene aquellos que están diciendo que María no es madre de Dios? El espíritu del anticristo. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no lo dice un teólogo ni el Papa. Bendito sea Dios. María colaboró en el proyecto de Dios en San Juan, en su capítulo 1, en el versículo 12
al 14 dice la palabra de Dios respecto a esto, mis queridos hermanos. El versículo 14 dice propiamente: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Mira, mis amados hermanos, María le dio la naturaleza a Dios. Por eso aquel que es la palabra, el verbo, el logo, se hizo hombre. ¿Dónde se hizo hombre? No en el cielo, no en alguna parte del firmamento. Este logo, la palabra, el verbo, se hizo hombre durante 9 meses en el vientre de una mujer mencionada por Pablo, que se llama María. Por eso, mis amados hermanos, gracias a la colaboración de la Virgen María, San Pablo puede decir en Gálatas, en su capítulo 4, en el verso 5 ahora: para rescatarnos a lo que estaba bajo esa ley, concedernos gozar de los derechos de hijo de Dios. Ahora ya somos hijos de Dios gracias a que una mujer colaboró en el proyecto salvífico de Dios. Gracias a que la Virgen María ha dicho sí a Dios, hoy tú y yo podemos ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios significa de que somos hermanos de Jesucristo. Y sabemos, mis amados hermanos, que Jesús tiene un padre y que Jesús tiene una madre. Si somos hermanos de Cristo, si somos hijos de Dios, por supuesto, la madre de Jesús es nuestra madre. San Pablo lo ha resumido en una maravillosa carta a los Gálatas. Y hoy nos deja a nosotros este legado, una mariología tremenda explicada por el siervo, nuestro hermano Pablo. Que el Señor le bendiga bajo la protección de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.